Konnichiwa皆様、ここは神谷ですにゃ。これは、断町十三本ですにゃ。山頂。Hayate no Chin I. Capítulo 3. La verdadera intención de Tempestad. Llamas de ira. Esa era la única manera de describir el impulso que ardía en su corazón. La sensación que la abrumó cuando lo vio por detrás. En el instante en que vislumbró su perfil, el momento en que sus ojos se encontraron con los suyos, la emoción en las profundidades de su corazón se elevaron drásticamente. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Es él! ¡Ese hombre! ¿Quién podría apagar las llamas de la ira que estallaron dentro de ella en el momento en que se dio cuenta? La mano que agarraba su espada de madera temblaba, y el arma en sí soltaba un indignado grito de ira. Esa fue la chispa. Se quitó el manto de la justicia y se convirtió en nada más que una bestia persiguiendo al grupo de hombres mientras gritaban de terror. No sabía cuántas veces brilló el color plateado. No podía recordar cuánta sangre brotó en el aire. Fue estimulada por la justa indignación desde el instante en que se dio cuenta. No, la justa indignación solo era un frente. En realidad, simplemente era posible que haya querido lanzar sus furiosas emociones contra ellos. Ya había perdido de vista cuál era su verdadero yo. Todo lo que sabía era que estaba siendo empujada hacia adelante, impulsada por las llamas de la ira, por las emociones negras. Se dijo a sí misma, convenientemente, que era un sentido de misión. Esta vez me aseguraré. Su espada estaba hambrienta y su corazón estaba furioso. Sus recuerdos del pasado le gritaban que resolviera las cosas de una vez por todas. Mientras aceleraba a través del calabozo, tan rápido como el viento, un pensamiento llegó a ella. Su primera amiga parecía haberle dicho algo a su yo impulsiva. Su segunda amiga parecía haberle perdonado a pesar de sus errores. Su tercer amigo, el chico, ¿qué pensaría si pudiera verla ahora? Esa era su única preocupación persistente, mientras el ardiente resentimiento ardía ferozmente en el fondo de su mente y en la boca de su estómago. Y había algo más. Fingió no darse cuenta de que su mano, la mano que había sostenido las suyas, palpitaba como si llorara. Solo los aventureros más hábiles en el equipo de caza y aquellos con cierta experiencia en la capital del agua habían sido seleccionados para continuar hasta el 27º piso. Me uní a este grupo de élite liderado por Borisan como representante de la familia Gestia. Al principio parecía molesto porque yo era el único miembro de nuestro grupo que se ofreció como voluntario, pero cuando le expliqué que necesitaba moverme rápidamente y después de que Aisha-san leyó algunas palabras de amenaza, estuvo de acuerdo. Salí del 25º piso con la bufanda de Goliath, de Wolf y Cassandra, envuelta alrededor de mi cuello, y las palabras de despedida de Lily y los demás en mi espalda. ¡Wow! Atroces rugidos resonaron a través del aire brumoso. Los monstruos se precipitaron hacia nosotros, con sus ojos amarillos brillando. Tritones. Los monstruos mitad pez, mitad humano estaban cubiertos de escamas azules. Al igual que los humanos, caminaban en dos pies, y sus manos con aletas que se extendían hacia abajo por sus espaldas manejaban hábilmente el arsenal del calabozo, las armas naturales del calabozo. Con escamas cubriendo todo su cuerpo, los monstruos me recordaban una versión submarina de los hombres lagarto. Estaban entre los oponentes más fuertes que probablemente encontraríamos en el 26º piso. Los guerreros mitad pez salieron del río que atravesaba el pasaje y subieron a tierra uno tras otro, sujetando masas de cristal, un tipo de arma natural de los pisos inferiores. ¡Eh! Salté a un lado para evitar una masa que se estrelló contra el suelo de cristal y oscilé hacia abajo a Hakugen, por encima de la cabeza del hombre pez. El golpe seguramente rápido que liberé mientras giraba mi cadera cortó fácilmente a través de su cuello. La resplandeciente y ligera daga continuó en una curva perfecta, como si estuviera nadando en el aire, y derribó las otras masas de cristal dirigiéndose hacia mi cuerpo. Me sumergí en el centro de la horda y los tritones se estremecieron ante mis acrobáticos movimientos de batalla. Aproveché su momentáneo aturdimiento para colocar una mano en el piso y soltar una patada giratoria que casi rozó el suelo. La patada aterrizó poderosamente en las piernas de varios tritones, haciendo que cayeran al suelo enredados entre sí. ¡Borisan!
Sí. Un instante después, Bolsán y los otros aventureros estaban oscilando sus armas contra los tritones aterrumbados. La lluvia de grandes espadas y martillos literalmente los golpearon hasta convertirlos en pulpa. Esencialmente, la estrategia de batalla de los tritones era moverse en grupos, pero una vez que su líder moría, el grupo caía en el caos. Este era mi primer encuentro con los tritones, pero gracias a las lecciones de Inasan ya conocía sus hábitos y métodos de ataque. Estaba poniendo en práctica los métodos de los libros de texto para eliminarlos, pero también agregaba mis propios ataques rápidos como un rayo. Mis ojos se centraron en el líder, quien estaba siendo protegido por otros tritones, mientras dejaba escapar una serie de horribles chillidos. Me dirigí directamente hacia él. La bufanda de Goliath está ralentizándome, tal vez, pero no demasiado. Eliton era el polo opuesto de Hakugen, y podía sentirla presionando mi cuerpo mientras corría. Ignorando las reacciones de los monstruos que me rodeaban, me dirigí hacia el boquiabierto líder tritón, desenvainando la daga negra de mi cintura mientras me movía. ¡Ah! ¡Ya! La daga gestia que desenvainé de su funda desgarró el cuerpo del líder. El feroz golpe aterrizó como una lanza perforando su pecho, y la piedra angular de los tritones se desintegró instantáneamente en cenizas. ¡Mierda! ¡Es un cuarzo ligero! Un segundo después, giré la cabeza en respuesta al grito de Borisan detrás de mí. Varias formas de cristal color púrpura de tamaño y forma de un broquel estaban flotando en el pasillo, que tenía alrededor de 5 metros de altura. En el centro de cada uno había un solo órgano amarillo pálido que parecía ser un ojo. Los cuerpos ligeros eran monstruos inorgánicos que flotaban sobre las cabezas de los aventureros y, como sugería su apariencia externa, cristalina, no tenían medios para luchar en combate cuerpo a cuerpo. En cambio, su medio de ataque único, pero extremadamente amenazador, era disparar rayos de luz. ¡Ah! Saltamos hacia atrás al unísono cuando el cuarzo ligero disparó un estrecho rayo. El rayo de luz ámbar quemó una línea en el piso y las paredes de cristal del calabozo cuando pasó sobre ellas. Borisan y los otros se apresuraron a buscar refugio. Entonces esperaron su oportunidad. La forma típica de derrotar a un cuarzo ligero era conseguir que emitiera toda su potencia y luego atacarlo mientras estaba recargado. Y, de hecho, ningún enfoque podría ser más concreto. Pero yo me precipité directamente a los rayos de luz siendo disparados. Supuse que los rayos dorados nunca terminarían. ¡Ey! ¿Pies de conejo? Mientras las confusas voces de los aventureros de clase alta golpeaban mi espalda, aceleré. Mi enemigo estaba flotando en el aire. Estaba demasiado lejos para alcanzarlo con mi daga. Un fireball podría funcionar. Creo que primero intentaré algo más. Oyendo la voz en el fondo de mi mente, que fue casi como un destello de inspiración, puse mi mano derecha en la bufanda alrededor de mi cuello. Al instante siguiente, la arranqué y la azulé a través del aire como un arma. ¡Es bastante pesada! Lo estaba manejando como un látigo, o más bien, como una cadena. Bloqueó y repelió los rayos de múltiples cuarzos ligeros antes de estrellarse directamente contra ellos. La bufanda negra aceleró como un torbellino, rompiendo en pedazos algunas formas de cristal, haciéndolas caer y lanzando a otras contra el suelo. Los aplastados cuerpos ligeros ya se quedaron en silencio mientras la luz desaparecía de sus ojos o perdieron sus piernas mágicas y se convirtieron en cenizas. ¡Sí! Este equipo de protección, creado a partir de la tónica de Goliath, realmente era algo. Era tan resistente que podía defenderse contra cualquier cosa, ya sea espadas o llamas. Pero por otro lado, también podía convertirse en la más dura de las armas. Aclamé silenciosamente a la bufanda por el excelente trabajo que hizo al repeler cada uno de los rayos de los cuarzos ligeros. ¡Duele! Corté mi brazo derecho mientras seguía sonriendo emocionado. Los movimientos no acostumbrados y el peso de la bufanda pudieron haber lesionado mis tendones. Mientras frotaba una generosa cantidad de posición en mi brazo, me dije a mí mismo que sería mejor no usar demasiado esta arma en particular hasta que estuviera acostumbrado a ella. En contraste con Fireball, que era un ataque de larga distancia que se movía en línea recta, la bufanda era un arma indirecta de rango medio. Simplemente podría ayudarme a agregar variedad a mis métodos de ataque. Me sentía un poco mal por usar de esta manera el ítem que Wolf hizo como un protector, pero... ¡Ey! ¡Pío de conejo! ¿Realmente es tu primera vez en este piso? Borisan preguntó caminando hacia mí. Ya que había matado a todos los monstruos, los otros aventureros estaban bajando sus armas y entrecerrando los ojos hacia mí, como si el sol estuviera ante ellos. ¿Qué puedo decir? Te has vuelto más fuerte. Te moveré a la vanguardia.
Estoy seguro de que harás un gran trabajo. Boris-san, ve por ellos. Te haré todo el trabajo duro. Ah, y dividimos el botín raro 50 y 50. "Mm, claro", respondí sudando. La mirada paternal y sincera en el rostro de Boris fue reemplazada por una sonrisa avariciosa, como si se hubiera topado con una ganancia lucrativa. A nuestro alrededor, los otros aventureros estaban limpiando los restos de la batalla, con el fin de prevenir la aparición de especies mejoradas y otros irregulares. Los ayudantes estaban recogiendo apresuradamente las piedras mágicas. Miré sus rostros. Hay un elfo de aspecto perverso con una espada doble, un pez man sosteniendo un hacha con un trozo de tela cubriendo su boca, y un enano con un escudo masivo y un martillo de batalla. Habían demostrado mucha destreza en batalla en nuestro camino a través de los pisos intermedios, pero incluso si sus estados eran más altos que los de Wolf y el resto de nuestro equipo, definitivamente no estaban sincronizados entre sí. Esa era una de las razones por las que me arriesgué a tomar la iniciativa para enfrentarme a los monstruos. En un equipo así formado rápidamente, los cambios entre ataque y defensa, rápidos y lentos, no funcionaban como esperaba. A veces, incluso nos estábamos frenando el uno al otro. Una vez más, me di cuenta de cuán hábiles y valiosos eran Lily, Welf y los demás miembros de nuestro equipo en la forma en que se adaptaban para ayudarnos. Y los monstruos aquí son diferentes de los monstruos de los pisos intermedios. Los ataques de larga distancia de los cuarzos ligeros eran una molestia, y totalmente diferente de las llamas que lanzaban los Hellhound. Pero más importante, los monstruos aquí abajo, como el líder Tritón, eran realmente inteligentes. Mucho más que los monstruos de los pisos superiores e intermedios. Podrían no ser muy buenos en eso, pero el hecho de que los monstruos aquí podrían coordinar sus acciones en todos ellos los convertía en una amenaza inconmensurable. Absolutamente no podía confiarme demasiado. Muy bien, diré el equipo de nuevo. Somos demasiado ineficientes cuando nos movemos como un solo grupo. Si alguien encuentra tempestad, trate de llevarla a la caverna. En el peor de los casos, confirmamos que está aquí y regresamos al 25.º piso. Si tomamos posiciones allí, Antianeira tendrá que venir a ayudarnos en algún momento. Boris-san gritó esas órdenes mientras pasábamos por el túnel y conectaba los pisos 26º y 27º. Y sin parar y sin pasar por el estanque de inmersión en el 26º piso, que formaba el paso intermedio entre los tres pisos conectados por la gran catarata. Bajamos al 27º piso, todos al mismo tiempo, y ahora parecía que nos separaríamos para buscar a Tempestad. Es decir, Ryu-san. ¡Tú, piel de conejo! ¡Ven conmigo! Está bien. Boris-san tomó la decisión ejecutiva de llevarme a mí, un aventurero nivel 4 junto a él. Otros aventureros abuchearon y se burlaron en desaprobación. ¿Me estaba utilizando como una especie de combatiente versátil? En cualquier caso, nuestro grupo de 5 dimos la vuelta a un pasillo lateral. Era una de las varias rutas principales que conducían al pasillo de conexión que llevaba al 28º piso. Esta parte del calabozo estaba compuesta por cristales de color azul oscuro, ligeramente rayados. Un ancho canal fluía directamente al lado del camino de tierra seca. Fluía mucho más rápido que los ríos en los pisos sobre nosotros. Una luz tenue emanaba de cúmulos de cristal blanco iluminando la oscuridad. En todos los lugares a los que íbamos veía rastros de antiguos pasillos que se habían derrumbado sobre sí mismos y pilas de cristales que parecían ser el resultado de derrumbamientos que bloqueaban nuestro camino. Esta debía ser la consecuencia de las explosiones que escuchamos antes. Yo lideraba nuestro grupo, pero todos estábamos buscando monstruos constantemente. Continuábamos avanzando a medida que el camino descendía por innumerables escaleras y pendientes que serpenteaban a través del piso de varias capas. ¡Hey, Ben Cranel! ¿Recuerdas cuando luchamos contra el Goliath? Sí, cargamos contra ese gigantón contigo. Puedes contar con nosotros, pies de conejo. Sí, eso es genial. Los experimentados anteriores de clase alta de nuestro grupo estaban bromeando para evitar que nos pusiéramos demasiado tensos. Hay un par de alegres hermanos Batsman y una guerrera amazonas. Realmente admiro su amabilidad. Probablemente, gracias a la batalla contra el Goliath negro, los residentes de Riviria tendían a tratarme amigablemente. Los otros aventureros de clase alta a menudo me preguntaban sobre mi épica batalla contra el Minotauro Asterios-san en horario, y en general parecían admirarme. Era un gran honor ser aceptado de esa manera por los aventureros más antiguos, y no podía evitar sonreír para mí mismo al respecto. Pero también me sentía mal porque tendría que escapar de este grupo en un futuro próximo.
Sin embargo, necesitaba hacerlo por el bien de Ryu-san. Creo que me sería más fácil moverme si buscaba una oportunidad de separarme de ellos, pero no la encontraré buscando al azar. La larga serie de explosiones que escuchamos en nuestro camino hasta aquí ahora habían caído en silencio. El rugido de la lejana gran catarata resonaba incluso aquí, ahogando los ruidos más suaves que podrían revelar su ubicación. Encontrar solo a Ryusan en ese inmenso piso era seriamente difícil. Sin embargo, no era como si no tuviera un objetivo. Convencí a Ichazan y a los demás para que me dejaran venir solo, y sería incorrecto decir que no tenía ninguna estrategia. Dejaría que todo dependiera de los recursos humanos. ¿O debería decir recursos de monstruos? Estaba ocupado pensando en cómo podía lograr que le encontráramos cuando... ¡Baris! Uno de los Batman, que había estado mirando a un pasillo que se desviaba de nuestra ruta actual hacia la derecha, gritó. Sonaba aterrorizado, como si algo inusual estuviera sucediendo. Nos apresuramos a correr a su lado. ¿Qué? Me quedé sin palabras cuando lo vi. ¿Qué demonios es esto? Bolsan y el resto de nosotros miramos hacia arriba. Vimos un agujero. Un enorme agujero vertical que conducía al piso sobre nosotros. No era un agujero ordenado como los del laberinto de cuevas. En cambio, parecía que fue algo que se había abierto camino, excavado a través de la fuerza, a la fuerza a través del techo. Una corriente goteaba ruidosamente como una cascada en miniatura. Nunca he visto un gran agujero como este en el 27º piso. Wilson gruñó en voz baja. Algo inusual estaba sucediendo en el calabozo. Algo que incluso estos aventureros de clase alta, que habían pasado por la capital de agua muchas veces, nunca habían visto. En un rincón de mi mente, una campana de alarma comenzó a sonar, suavemente. No importa quedarme atrás, pero parece malditamente seguro que acamparemos aquí por un tiempo. Wolf se frotó la garganta como para descongelarla. Estaba parado en un acantilado en el extremo sur del 25º piso. El espacio era aproximadamente del tamaño de una pequeña habitación, lo suficientemente grande como para que cupieran varias docenas de aventureros. De hecho, era el lugar exacto donde Lily había sugerido establecer una base cuando ella y los demás habían sido separados de Bell por el musgo gigante. Y de hecho, era lo suficientemente grande para ese propósito. También era un lugar perfecto para defenderse de los ataques de los monstruos alados. Habían pasado varias horas desde que el equipo de caza, incluido Bell, partieron para perseguir a Tempestad. Ahora, los aventureros que se habían quedado atrás estaban absortos en sus propias tareas. Es decir, están discutiendo sobre quién estaría de guardia o relajándose. No tienen mucho espíritu de lucha, ¿verdad? Por supuesto, supongo que eso es de esperarse. Bueno, sería difícil encontrar algo que hacer en ese momento. No querrías ir a cazar monstruos para matar el tiempo y luego estar demasiado cansado para ayudar en el momento crítico. Mikoto y Oka estaban charlando mientras observaban a los grupos de aventureros. Los que quedaban en el 25º piso representaban el grupo que Boris no había seleccionado para su equipo de caza de élite, y algunos estaban enfadados por su exclusión. Estas personas no pensaban que eran iguales en batalla a Tempestad, pero habían esperado que de alguna manera robar una parte del botín. No era difícil adivinar cómo se sentían cuando se les hizo esperar el premio que había sido colgado ante sus ojos. La mayoría no sabía qué hacer para matar el tiempo mientras tanto. Para Lily, Mikoto, Chigusa y Daphne, quienes aún no están acostumbrados a la capital del agua, solo mirar desde los acantilados a la magnífica gran catarata era suficiente para evitar que se aburrieran. Normalmente, Cassandra habría sentido lo mismo, pero ahora, atormentada por su sueño profético, todo lo que podía decir era orar desesperadamente por el futuro y por el regreso seguro de Bell, y así se quedó parada al borde del acantilado escarpado, contemplando la gran catarata que continúa hasta el 27º piso. Nada sospechoso hasta ahora, parece, dijo Well, que estaba sentado. Será mejor que no seas demasiado obvio al respecto. Podría notarlo. Lily le advirtió casualmente mientras distribuía raciones de comida. Well, había estado observando al hombre lobo que preocupaba a Bell. Su nombre es Stark Sled. Pregunté un poco, y parece que él ha estado viviendo en Riveria por cerca de 3 años, dijo Lily. ¿Cuál es su estado? Suponiendo que no haya hecho ningún informe falso, es nivel 2. Permanece alrededor de los anteriores de segunda clase, pero escuché que él mismo ha bajado a los pisos inferiores muchas veces. Lily
dijo sin vacilar en respuesta a la pregunta de Wolf, quien junto con los demás estaba arrancando trozos de carne salada con sus manos para comer. Los residentes de Riviria parecían confiar un poco en Tar, agregó. Los otros no sabían muy bien qué hacer con esa información. De repente, Aisha, quien había estado acostada con los ojos cerrados, se levantó bruscamente. He descansado lo suficiente. ¿Debo atacar? ¿De qué estás hablando? Todo el grupo estaba mirando a Aisha, cuyas palabras parecían completamente absurdas. Solo estábamos perdiendo el tiempo sentados sospechando de las personas. ¿No creen que la solución más rápida es que les dé una paliza? O que los demás hicieron una mueca de incomodidad ante las palabras irrazonablemente agresivas de la amazona nivel 4, quien claramente era la aventurera más fuerte presente. Vaya, es una forma de pensar verdaderamente amazona. Pero si en realidad está ocultando algo, dudo que puedas torturarlo para sacarle la información. Y probablemente también volverás a sus amigos contra nosotros, dijo Daphne en tono aburrido. Muy bien, no tengo opción. El resto de ustedes vigilen. ¿Qué planeas hacer? Picoto preguntó tensamente, una vez más, teniendo un mal presentimiento sobre las intenciones de Aisha. Es obvio, ¿no es así? Los llevaré a esa cueva y los devoraré. Sus labios estarán más sueltos después de que lo monte a horcajadas y lo haga aullar. ¡Kya, kya, 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 kya! Dejando a un lado sus modales, Haruhime, que estaba sonrojada hasta la punta de sus orejas, dejó escapar una serie de chillidos y agitó las manos en un frenético rechazo a la sugerencia de Aisha. Aisha chasqueó su lengua en insatisfacción. No solo Mikoto, Chigusa y Cassandra, sino incluso Lily y Daphne estaban sonrojadas. Los dos únicos chicos, Wolf y Oka, parecían extremadamente incómodos. Los otros aventureros que estaban parados cerca le lanzaron miradas sucias al equipo de múltiples familias por ser un alboroto. ¡Eso no es la familia Star! Dijo Haruhime, cubriendo su rostro rojo con ambas manos y pareciendo casi al borde de las lágrimas. Ok, sigamos adelante. En ese momento, el tema de su argumento entró en acción. No puedo soportar dejar todo en manos de Boris por el bien de mis amigos asesinados. Jan, voy a matar a Tempestad. Si nos dejamos llevar, probablemente terminaremos siendo apeleados por nuestra víctima. De todos modos, ¿no nos dijo Boris-san que vigilemos esta área? O no, sí, somos aventureros. Al menos tienen las agallas para matar a la fugitiva y hacerse su nombre. Voy a contar. Sentarse por aquí y girar nuestros pulgares es una broma. Las reacciones a la llamada a la acción del hombre lobo se dividieron. Algunos se pusieron a él, mientras que otros se pusieron de su lado. El último grupo era mucho más pequeño que el anterior. No queremos hacer enojar a Boris, pero si quieres ir, entonces vete. Iré y les mostraré a todos cómo se hace. Al final, un grupo de 4 partió hacia el 27º piso. Aunque los partidarios de Boris discutieron con el grupo que se marchaba, no les vieron irse. Así que Tar y los que se habían puesto de su lado se dirigieron por el sendero que conducía hacia el oeste a lo largo del borde del acantilado. Vamos, Lily dijo, levantándose, pues los demás asintieron en silencio en respuesta a sus breves palabras. Solo Cassandra estaba llena de preocupación. Sin embargo, no podía dejar que se fueran sin ella, así que también siguió al grupo hacia el laberinto del 25º piso. No podíamos apartar nuestros ojos del enorme agujero. El agua caía de él en una corriente delgada y se acumulaba en el suelo. Mientras estábamos parados aquí, como estatuas mirando hacia arriba, noté algo. Está empezando a repararse a sí mismo, susurré. El calabozo estaba empezando a restablecer su composición. El proceso era tan sutil que no lo notarías a menos que estuvieras aquí, mirando luego fijamente. Pero gradualmente el techo de cristal se estaba volviendo a llenar y el agujero se estaba cerrando. A juzgar por el estado de las cosas, la reparación acaba de comenzar. Eso significaba que el agujero probablemente había sido hecho recientemente. En otras palabras, cualquier cosa que haya hecho, este agujero estaba... Todavía está cerca, ¿no? Ante las palabras de Boris-san, la temperatura en el pasillo pareció bajar. Al mismo tiempo, nuestro grupo tomó posiciones defensivas. Escaneamos los alrededores y sujetamos nuestras armas con tensión. Era posible que hubiera algún irregular desconocido con la capacidad de atravesar los muros de piedra del calabozo. En ese piso, mis tímpanos palpitaban con el sonido del agua corriendo, resonando a través de los pasillos. Algo frío goteaba sobre mi espalda. Esto es una obra de tempestad, ¿no es así? Dudo que pudiera hacer esto incluso con magia.
Parece que algo excavó desde la parte superior en lugar de volarlo en pedazos. Especulaciones volaban de un lado al otro entre los aventureros, quienes finalmente habían bajado la guardia después de varias horas sin incidentes. Me di cuenta de que todo el grupo estaba perturbado. Hay una regla de hierro entre los aventureros. Si a alguno se le ocurre, en el calabozo, corre. Morizán luchaba para tomar una decisión, con una profunda arruga grabada entre sus cejas. Debíamos continuar hacia nuestro objetivo o huir de este piso. Todos sentíamos que esto no era un irregular que pudiéramos ignorar. ¿Por qué ahora? No sabía por qué, pero de repente pensé en el rostro de Cassandra San, preocupada e inquieta por algo. ¿Qué hacemos, Boris? Normalmente sacaría mi culo de aquí, pero no podemos olvidarnos del resto de aventureros de los que nos separamos. Ya sea que sigamos persiguiendo o no a Tempestad, quiero contarles sobre esto. Me sentía cada vez más angustiado mientras escuchaba su conversación. Había una buena posibilidad de que Ryu-san estuviera en este piso. Si algún tipo de irregular se estaba arrastrando por aquí, también estaría en riesgo. Solo pensaba en que necesitaba encontrarla lo más rápido posible cuando... ¿Estábamos siendo observados? Me había vuelto muy sensible a la sensación de otras personas o cosas mirándome. Y ahora mismo sentía que me estaban mirando, pero no era una sensación desagradable. No sabía cómo expresarlo, pero ¿puede ser alguien que conozco? Mira, se ría sorprendió. Justo entonces. ¡Ey! ¿Escuchaste eso? ¿Qué es esa canción? Tempestad. ¿Está cantando? No, eso es la canción que resuena en el calabozo. Los hermanos Besteman y la Amazonas se olvidaron de todo al escuchar la hermosa melodía. También Borisán se quedó boquiabierto y murmuró el nombre de la canción que los aventureros susurraran entre ellos. Me alejé de ellos como si me hubiera lanzado hacia adelante. ¡Ey! ¿Pierde conejo? Iré a comprobarlo. Las voces de mis compañeros intentando detenerme ya estaban lejos en la distancia. Pude sentir que habían comenzado a perseguirme apresuradamente y corrí aún más rápido. Me sentía mal, pero para deshacerme de Borisan y los demás, corrí al azar por los pasillos. Cada vez que encontraba un monstruo, trataba de rodearlo. Si no podía evitarlo, hacía un espectáculo con mi daga, y cuando el monstruo se escogía de miedo, pasaba más allá de él. A veces evitaba una batalla saltando sobre sus cabezas. La canción se está moviendo. Quien quiera que estuviera cantando estaba observando mis acciones y avanzando hacia un lugar donde pudiéramos encontrarnos. La voz entraba y salía, pero siempre era hermosa. La tranquila canción era como la orilla del mar en una noche iluminada por la luna, guiándome hacia adelante. Finalmente, llegué a una gran habitación con un manantial. En el centro del manantial, sentada en una roca de cristal y cantando, se encontraba una sirena increíblemente hermosa. ¡Mari! Grité el nombre de la sirena Xenos. La última vez que la vi fue el día en que luché contra el musgo gigante. Era difícil de creer que fue hace solo 2 días. Seguía justo como la recordaba, con su largo cabello color turquesa adornado con adornos hechos de conchas y perlas. Se había puesto un bikini hecho de conchas por consideración a mí, lo cual era un alivio. Nos conocimos por primera vez en el 25.º piso, pero sospechaba que podía moverse libremente en cualquier lugar dentro de la capital del agua. Se sentía extraño volver a encontrarme con ella tan pronto, pero entré en el manantial que llegaba hasta mi cintura y caminé hacia ella. Ella se giró hacia mí y empujó las rocas de cristal con ambas manos. Entonces me abrazó con fuerza. ¡Bel! Se arrojó a mi pecho como una niña y envolvió sus brazos alrededor de mí. Comencé a sonrojarme ante la suave sensación de su cuerpo, pero entonces noté algo. ¿Mari? Está temblando. Pude sentir su miedo y me sorprendí, pues mis manos sobre sus hombros. ¿Qué pasa, Mari? ¿Pasó algo? Hablé gentilmente para calmarla. Aunque quería llamarla para que me ayudara a encontrar a Ryu-san, fue ella quien me llamó. ¿Por qué? Incluso estuvo dispuesta a arriesgarse a ser descubierta por Borisan y el resto de nuestro grupo. Miró hacia abajo por un momento, luego abrió sus pequeños labios. Algo está aquí, que no debería estar aquí. ¿Algo que no debería estar aquí? De inmediato pensé en el enorme agujero que habíamos descubierto hace poco. Lo que sea que haya hecho este agujero, acechaba alrededor del 27.º piso. Mari, ¿sabes algo? ¿Qué viste? No sé cuándo llegó y no sé dónde fue. Nunca lo había visto antes. El discurso y las acciones de Mari la hacían parecer más joven que Wayne. Y su lenguaje humano no era muy bueno. Pude notar que ella misma estaba frustrada por su incapacidad para describir lo que había visto. Por lo que había dicho era suficiente. Algo que asustó tanto a Mari estaba en este piso. Apreté sus hombros y le hice otra pregunta. Mari, estoy buscando a alguien. ¿Has visto una chica elfa?
¿Elfa? Sus orejas son más largas que las mías y tiene una espada de madera y definitivamente está ocultando su rostro y es muy rápida. Y le dije todos los detalles concretos que se me ocurrieron. Realmente quiero reunirme con ella, agregué. Mari me miró por unos instantes, entonces asintió, pero al minuto siguiente enterró su cabeza en mi pecho y la frotó de un lado a otro, como para decir que no quería decirme por qué era peligroso. ¡Espera! Se alejó un poco de mí, cerró los ojos y comenzó a cantar de nuevo. Esta vez no era una melodía encantadora, sino una discordante, su propia canción especial para encantar no a los humanos, sino a sus compañeros monstruos. Mari tenía la habilidad de controlar a monstruos con habilidades inferiores a las suyas. Mientras olas se ondulaban desde donde se había sentado en el agua, rugidos le respondieron desde varias direcciones. Abría mucho los ojos mientras escuchaba las voces de los monstruos dándole información sobre la elfa perdida. Lo sé ahora, Bell. Ella está aquí. Gracias. Mientras Mary se sumergía en el manantial y comenzaba a nadar, regresé a la tierra seca y comencé a correr. Al igual que antes, corría atrás del laberinto lleno de agua y cristales guiados por la sirena. ¿Qué haré cuando me encuentre con Ryu-san? De preguntarle sobre lo que pasó en el 18º piso. Pero, realmente, ¿debo tomarme el tiempo para hacer eso con el irregular ocurriendo en el piso? Boris-san y los otros anteriores pueden estar en riesgo. Todo tipo de preocupaciones y preguntas volaban dentro de mi cabeza. Pensar en todo lo que necesitaba hacer me estaba volviendo loco. En ese momento, una estruendosa sacudida resonó a través del piso. ¿Una explosión? ¿Otra vez? Grité, mientras las reverberaciones pasaban atrás de mí. Las explosiones se habían detenido por un tiempo, pero ahora habían comenzado de nuevo. Mari, que estaba en el agua, se estremeció ante el sonido. Olas se elevaron en el río en el que estaba nadando, evidencia de la fuerza de la explosión. El sonido y el temblor parecían venir de cerca. Corrí más rápido, guiado por las reverberaciones y sonidos que parecían provenir de los cristales colapsados. Mari me estaba guiando en la misma dirección, y seguía la aleta de su cola mientras cortaba a través del agua. Una ominosa sensación corría por mi cuello. Intenté desesperadamente ignorarla. Al dar vuelta en una esquina llena de fragmentos de cristal, me di cuenta de que habíamos llegado a la fuente del temblor. ¡Oh, no! Todo era un gran desastre. El suelo había sido volado y era totalmente irreconocible, mientras que las paredes de cristal se habían derrumbado en el río a lo largo del camino, bloqueando su flujo. El agua había comenzado a brotar de las grietas en el techo, cayendo en cascada. La destrucción grabada en el laberinto de cristal se parecía a las secuelas de un aluvión de explosiones. Humo fluía a través del aire, como si se hubiera usado algún tipo de ítem o magia. O más allá del humo había una figura humanoide. Mari, quien había venido conmigo hasta aquí, se sumergió en pánico en el fondo del agua. Con mi cuerpo rígido, miré delante de mí por varios segundos. El humo se difuminó y comenzó a despejarse. Me quedé sin palabras cuando la escena se enfocó. Un enano estaba desplomado en el suelo, estaba boca arriba, convulsionando y sangrando. Y allí, con un pie sobre el hombro del enano, estaba una mujer. La misma mujer que había venido a rescatarnos tantas veces estaba parada, dándome la espalda, con el dobladillo de su largo manto con forma de capa ondeando. Había clavado su espada de madera en el suelo, justo al lado del rostro del enano. En la otra mano sostenía una espada corta ensangrentada. Vislumbré sus ojos azul cielo, debajo la capucha levantada sobre su cabeza. Estaban muy abiertos, hicieron que mi sangre se enfriara. Mi corazón tembló ante la vista de su perfil, que revelaba sus emociones tan abiertamente. Ryu, San. Llame su nombre, medio en duda. Había visto esa expresión en su rostro solo una vez antes. Sus orejas temblaron. El tiempo se detuvo mientras ella giraba y me perforaba con sus ojos azul cielo. Mientras el asombro se extendía sobre su rostro, lo supe. Era Ryu-san. Ante mis ojos estaba la inconfundible hermosa elfa que conocía tan bien. Ryusa, ¿por qué estás aquí? Dejé de respirar cuando me regañó ferozmente. Nunca la había visto escuchar hablar con una voz tan furiosa. Nunca había visto su mirada de esa forma. Era la expresión de un asesino sediento de sangre. ¿Por qué estás aquí? Un momento después, su rostro se arrugó con una variedad de diferentes emociones que se derramaban de sus ojos borrosos, sufrimiento, dolor o arrepentimiento. Granel Sal, deja este piso inmediatamente. Habló en voz baja, con un tono carente de emoción. Mi mano temblaba como si una corriente eléctrica estuviera corriendo a través de ella, mientras que el resto de mi cuerpo permanecía congelado. No debes estar aquí. Vete ahora.
Ryu-san, ¿qué quieres decir con? ¡Solo haz lo que te digo! Me gritó otra vez. Sus palabras no eran una petición, sino una demanda que no dejaba lugar para preguntas, y mucho menos oposición. Mientras tanto, seguía perforándome con su agua mirada mientras yo permanecía congelado. No necesitas hacer nada, o saber algo. ¡No te involucres!, dijo cada oración en rápida sucesión. Luego sacó su espada del suelo, tomó algo del enano caído, hizo un movimiento para irse. Ryusan, por favor espera, Ryusan. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? El tiempo comenzó a deslizarse hacia adelante de nuevo. Finalmente, logré mover mis labios congelados y decir algunas palabras. Sentía como si todo me hubiera dado vueltas y no tenía idea de qué decirle, pero sin embargo continué hablando. ¿Qué demonios le pasó a ese enano? Ryusan pareció irritarse por mi temblorosa voz y miró hacia abajo al cuerpo del enano. En lo que a mí concierne, este bastardo puede servir como alimento para los monstruos. Escupió esa declaración y luego salió corriendo, dejando atrás al maltratado enano. La voz que dijo sus palabras de despedida estaban llenas de odio. Estaba tan sorprendido que no podía moverme. Me quedé atrás, completamente inútil. Ryu-san. Quería saber cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero esa pregunta no le llegó. Lejos de eso, en cambio, me rechazaste y huiste. No podía comenzar a entender lo que acababa de ver. Mi mente ni siquiera estaba funcionando. Solo estaba en blanco. Era inútil. Estaba parado aquí, aturdido. ¡Ven! ¡Ven! La voz de Mari me volvió a la realidad. Debí haber estado parado aquí por unos segundos, o más bien unos minutos. El sonido del agua corriendo llenó de nuevo mis oídos, y el calor volvió a la escena ante mis ojos. Con mi mente tan confundida como siempre, pateé el suelo. Después de vacilar por un momento sobre si debía perseguir a Ryusan o quedarme con el enano, me decidí por ese último y me agaché a su lado. ¡Oh cielos! El aventurero enano colapsado ya había perdido el conocimiento. Su equipo de protección estaba medio destruido y su pequeño torso estaba cubierto de sangre. Estaba desfigurado por cortes largos y delgados, como si lo hubieran cortado en varias ocasiones. No podía dejarlo aquí, así que comencé a tratar sus heridas. De vez en cuando se contraía como si su cuerpo estuviera recordando la violencia que le habían sido infligida. Sin embargo, a lo largo de todo eso, lo único en lo que podía pensar era en Ryusan. La imagen de ella dándome la espalda en rechazo no dejaba mi mente. Mis manos temblaban tanto que no podía aplicar correctamente los primeros auxilios. Estaba más en shock de lo que creía. ¡Ryusan! Terminé los primeros auxilios de emergencia, que no se podían postergar. Luego metí el enano bajo uno de mis brazos y comencé a correr, mientras los lánguidos brazos y piernas del enano se movían hacia adelante y hacia atrás. Me dirigí en la dirección en la que había, la que Ryu había desaparecido, saltando sobre trozos de cristal que habían caído de las paredes y los techos. Mari se apresuró a seguirme detrás de mí, bajándose al fondo del río y luego asomando su rostro por encima de la superficie del agua. Sudor volaba desde mi cuerpo mientras corría a máxima velocidad, todavía pensando en lo que acababa de suceder. Llegué a la escena momentos después de que ocurrió la explosión. La magia de Ryusan definitivamente era lo suficientemente poderosa como para causar tanto daño a los pasillos. Pensando en la situación, pensé que la serie de eventos encajaba. Un violento ataque usando magia, un bombardeo contra el que era imposible defenderse. Ryusan atacó a ese enano con la clara intención de matarlo. Es mentira, no puede ser. No ella. Quería creer que Ryusan no era el tipo de elfo que haría algo así, pero ¿qué hacía con el enano debajo de mi brazo? Respirando tan débilmente que apenas podía sentirlo. Ella pasó por casualidad, después de que fue atacado por un monstruo, y fue lo suficientemente desafortunado como para encontrarlos a ambos en un momento después. Era una idea tan ridícula que tenía ganas de llorar. Los profundos cortes del enano no se parecían mucho a los del cadáver en Riviria. Parecía casi irrefutable que ella había infligido esas heridas en el enano. ¿Por qué lo atacó? ¿Qué demonios podría hacer esto? No lo sabía. No sabía nada. Mi inestablemente era incapaz de siquiera armar una teoría para consolarme. Una hipótesis. Creía que el incidente en Riviria era una especie de terror. Todavía no sabía la verdad de eso, pero la mirada en el rostro de Ryusan, los sentimientos en su corazón, esa intención asesina, ¿eran reales? Me estremecí al recordar la expresión de su rostro mientras estaba parado
parada allí con su espada de madera clavada en el suelo, mirando al enano con sus ojos terriblemente fríos. Incluso si las estratagemas de alguien más estuvieran involucradas, incluso había sido arrastrada a algo, si los sentimientos de Rusan, su intención asesina, eran genuinos, si el motivo que la impulsaba hacia adelante era real, entonces sacudí mi cabeza para detener tal pensamiento en su lugar. Estaba siendo atormentado por estas especulaciones que aparecían y desaparecían en el fondo de mi mente, por la ilusión de que estaba siendo estrangulado por mis propias manos. Si no me controlaba, me ahogaría en mis propios pensamientos, como si el calabozo se estuviera burlando de mi conflicto interno. Otra explosión retumbó en la distancia. Cambié de dirección y me dirigí hacia la explosión. Los rugidos de los monstruos se mezclaban con las ondas de choque. Y eso, que escuché muy débilmente justo ahora, ¿fue un grito humano? Tenía un mal presentimiento sobre esto. El malestar no desaparecía. Quería arrancar mi corazón mientras latía con tanta fuerza y ruidosamente. Me ajusté al enano debajo de mi brazo y corrí hacia las resonantes explosiones. Mari se esforzaba por seguir mis ansiosos pasos mientras nadaba a lo largo del canal al lado del camino. Mari, no puedes venir conmigo. ¡Quiero ir! Mari negó con la cabeza como una niña irracional en respuesta a mi advertencia. Era dolorosamente consciente de lo preocupada que estaba por mí, debido a mi extraño comportamiento, pero su preocupación era un problema en ese momento. No podía arrastrarla a una situación peligrosa. Fruncí el sueño. Entonces me decidí con tristeza a cambiar de rumbo, dirigiéndome hacia un pasillo donde el camino de tierra seca continuaba, por donde el canal no tenía salida. ¡Oh! Marija dio con sorpresa. Sus ojos color jade como joyas se llenaron de lágrimas. ¡Ven, no vaca! Sus palabras volaron a mi espalda mientras seguía avanzando, susurrándole mis disculpas. Me encontré con muchos monstruos. Casi parecía que se había dado cuenta de la explosión y se estaba dirigiendo hacia ella. Mosquitos diabólicos, cangrejos azules e incluso tortugas de cristal de gran tamaño bloqueaban el camino. Aparte de las arpías y sirens saladas, los monstruos acuáticos de la capital del agua apenas se habían afectados por la magia de tipo fuego. Limité mi uso de Firebolt para mantenerlos bajo control, pero mientras mi mano izquierda estaba cerrada en un puño, mi mano derecha sostenía a Hakugen y cortaba a los enemigos en mi camino. Habiendo esquivado a los monstruos abalanzándose sobre mí, llegué a mi destino y vi la misma escena que había encontrado un poco antes. Una pared había sido arrancada profundamente, cristales estaban lloviendo desde el techo gritado. La única diferencia con la escena anterior era que un gran número de aventureros estaba gritando y vociferando. ¿Qué está pasando? Todo está totalmente destruido. ¿Qué pudo haber hecho esto? El sitio de la explosión era infernal. Los diversos equipos de caza que se habían dividido en el 27º piso habían seguido el sonido de la explosión y se habían reunido aquí. Estaban agrupados alrededor de un aventurero que yacía en la amplia ruta principal, la cual estaba diseminada con trozos de cristal de diferentes tamaños. ¿Eh? ¿Lo han asesinado? Pero no lo reconozco de nuestro equipo de caza. Afiladas garras sujetaron mi corazón ante las palabras asesinado. La víctima era ya sea un humano o Batman, cubierto de sangre y con todo su cuerpo severamente quemado. Sus ojos carbonizados no harían más. El olor a carne quemada invadió mi nariz y una oleada de náusea se apoderó de mí. Mis manos y pies estaban fríos. Mis caóticas emociones estaban haciendo que mi cerebro se volviera loco. Me tambaleé hacia atrás en shock. Sentí que estaba siendo bautizado por los pisos inferiores. Eso era diferente de los pisos intermedios y superiores, teniendo tantos encuentros con la muerte. Pensamientos incoherentes nacían y morían mientras trataba de escapar de la realidad frente a mí. ¿Una víctima también aquí? ¿También esto fue hora de Ryusan? El enano, bajo mis brazos, parecía haberse vuelto más pesado. De repente noté que mi cuerpo estaba cubierto de sudor. ¡Espérate, conejo! ¿A dónde demonios te fuiste? ¡Barisan! Mientras furiosos rugidos volaban de un lado a otro en el calabozo, una voz aún más fuerte que las otras me llamó. Bajé el enano y me dirigí a Boris-san y el resto de nuestro grupo, quienes se acercaron a mí. Siento haberme ido por mi cuenta, pero ¿qué está pasando? También acabamos de llegar, así que tampoco lo sabemos, pero obviamente no es obra de un monstruo. La única que iría y haría algo como esto en este punto. Boris-san notó al enano tendido en el suelo cubierto de heridas de algún tipo de cuchilla. ¡Ey! ¿Qué pasó con el enano? ¿Este chico? No me digas, ¿qué tempestad lo hizo? Mm, no podía confirmar o negar las conjeturas de Boris-san. Me di cuenta de que esta de ser incapaz de defenderla. Pero, ¿qué debería haber dicho? Ryu-san infligió todas esas heridas, pero no es una mala persona. Probablemente no funcionaría muy bien. Todo lo que podía hacer
era permanecer parado mientras Borisán y los demás tomaban al aventurero herido y comenzaban a tratarlo. No sirve de nada. No abre sus ojos. ¿Hay alguien alrededor que pueda decirnos qué pasó? Boris, aquí hay un sobreviviente. Recuperó la conciencia. Borisán y yo nos quedamos pálidos ante esas palabras. Nos apresuramos hacia el aventurero que nos gritó. Un Catman estaba colapsado en el suelo junto a una pared de cristal. Estaba tan conmocionado por la condición en la que se encontraba que mi estómago pareció voltearse al revés. Primero, le faltaba un brazo, donde un antebrazo debía sobresalir de la manga empapada de sangre. Debajo de la parte superior del brazo destrozado no había nada. Su rostro estaba cubierto de quemaduras, cortes y sangre, y en cuanto a las orejas que lo marcaban como Bestman, faltaba una. Tenía tantas heridas que quería apartar mis ojos. ¡Ey! ¿Puedes hablar? ¿Qué pasó aquí? La pregunta de Borisán era más como un grito. El Bestman tenía los dedos de su mano izquierda en su boca, embotado en el castañido de sus dientes. Miró a Borisán como si acabara de darse cuenta de que estaba allí. Luego enrolló su cuerpo, que era extremadamente alto y delgado, incluso para un Catman, en una exagerada postura de gato. Tempestad. Lion lo hizo. ¿Dices que fue Tempestad? Me lanzó su magia y vi un destello de luz y todo se volvió blanco. Brisán se fijó en el segundo nombre que mencionó el Catman, mientras que yo quedé en shock por el resto de lo que dijo. Mientras estaba congelado, Brisán se inclinó hacia adelante y estaba a punto de preguntar dónde está ahora cuando la amazona, miembro de nuestro grupo, lo detuvo. Espera, Boris, deberíamos atenderlo primero. El Catman ensanchó sus ojos cuando ella encendió una mano. ¡No me toques! ¡No me toques, por favor! Se rumbó más lejos en el suelo en un intento de alejarse de ella. Con la única mano que le quedaba sujetada la cabeza y se estremecía repetidamente como si se estuviera aterrando. Se convirtió en un espectáculo tan lamentable que Borisán y los demás no sabían qué hacer. Parecía haber caído en caos. No, más bien en pánico. ¡Ey! ¿No eres Yura Halmer de la familia Rudra? Mientras el Catman frotaba su cabello revuelto contra el suelo, apreció un vulgar adorno de oreja hecho con el hueso de un monstruo, y Borisán ensanchó su ojo cuando la identidad del hombre apareció ante él. El Catman también se sacudió por la sorpresa. Borisán, ¿lo conoces? Sí. Usualmente se le conocía con el nombre de gato esclavista. Pertenecía a la familia Rudra, una miembro de Evilus, la familia que atrapó y asesinó a la misma familia Stea, a la que Tempestad pertenecía. Mi corazón dio un vuelco, el vuelco más grande y fuerte que había hecho en todo el día. Así que ser el enemigo de la familia Estrella. ¿De Ryusan? Hace 5 años, cuando Tempestad enloqueció, aniquiló a la familia Rudra. Masacró a todos sus integrantes. Al menos pensamos que los había matado a todos, pero parece que este sobrevivió. Porizan ignoró mi mirada tónica y miró severamente al hombre al que llamó Yura. Sí, fue el único que sobrevivió a su ataque, el ataque del Lion. ¡Ese pedazo de mierda! El Catman, quien temblaba violentamente, no negó que formaba parte de Evilus. Parecía molesto, pero nos miró a Borisán y al resto de nosotros de manera suplicante. Pero no he hecho nada malo desde entonces. Honestamente, solo me estaba escondiendo en este sombrío calabozo. Pero entonces Lion me encontró y huí hacia aquí. Mientras Borisán y el resto de nuestro grupo asimilaban esta sorprendente información, fui el único que pareció darse cuenta de que el calabozo al que se refería no era este, era Noxos. Justo como me ha dicho los crueles cazadores de la familia Ikelos. El calabozo hecho por el hombre era a la vez un caldo de cultivo y un escondite para Evilus. Y este tipo está merodeando ahí abajo. Pero, oh, ya veo. Ahora las cosas comenzaban a encajar. Incluso yo voy a hacer una suposición de lo que se trataba todo esto. Ryusan descubrió que un enemigo de su familia anterior estaba vivo, y cuando las llamas de la ira se encendieron una vez más, se entregó al deseo de venganza, y ahora lo estaba persiguiendo, exactamente como lo dictaban sus salvajes emociones, no con lágrimas o sangre, sino con la fría crueldad que presencié en su rostro. Jan fue asesinado en Riviria. ¿Por qué está relacionado con este tipo? Borisán y los demás tenían sus manos sobre sus bocas, como si finalmente lo entendieran. Repetí en mi mente la escena que todos estábamos imaginando. ¡Se lo ruego! ¡Ayúdenme! Ya no haré más cosas malas. Entréguenme al gremio, cualquier cosa. Solo protéjame de ella. El calma se tumbó en el suelo en postración y súplica. No parecía una actuación. No, ese terror de tempestad y de esos
temblorosos ojos y cuerpo efectivamente eran reales. Estaba atrapado entre la realidad ante mis ojos y la escena reproduciéndose en mi mente. No podías decidir cuál era la verdad. Solo seguía preguntándole a la imagen de Ryusan flotando en mi mente. ¿Realmente es cierto? ¿Todavía no siguen? Basta con tus preguntas raras. Vamos a darle una paliza a Tempestad, ¿verdad? Obviamente es mejor moverse en grupo. Aisha sonrió desvergonzadamente cuando el hombre lobo Tar volteó hacia atrás para mirarla. Estaba en el 25.º piso. Lily y los demás habían comenzado a seguir al grupo de 4 de Tar, pero pronto se unieron a ellos. Seguir a alguien sin ser detectados en el caos era casi imposible. Tan pronto como como un monstruo descubriera a un aventurero, comenzaría a rugir y atacar, lo que ponía fin a cualquier escondite. Podría haber sido un poco más posible para un aventurero en solitario, pero Lily y los demás querían evitar dividir a su grupo. Así que esa opción había sido descartada. La opción más sencilla era unirse al grupo que quería seguir. De esa manera, si el grupo hiciera algo sospechoso, podría monitorearlos o contener sus acciones. Después de todo, estamos cazando a una aventurera nivel 4, dijo Aisha, dejando en claro su punto. Tark se giró hacia el camino que tenía adelante. Los otros aventureros en su grupo seguían lanzando miradas sospechosas hacia atrás y susurrando. El grupo de Lily estaba siguiendo Tark a través del calabozo a una distancia de unos 3 metros. Definitivamente, también nos están vigilando. Bueno, es natural que te irrites cuando otro equipo se pega a ti de esta manera, pero aún así, la forma en que su temperamento se enciende me preocupa. Buffy y Lily hablaban en voz baja. Mientras tanto, Oka estaba vigilando a Tar, mientras se mantenía alerta de los ataques de monstruos. Todo el grupo estaba lleno de una tensión nerviosa que era diferente de la habitual. Solo Cassandra estaba sumida en sus pensamientos. Estaba pensando en Bell en el 27.º piso. Me pregunto si ella le he contado mi sueño. Pero si supiera el contenido de la profecía, definitivamente... La razón por la que no le había dicho era porque había sentido que no habría sido capaz de alterar su fuerte voluntad, que era equivalente a su destino. Además, había algo más. Sí, Tempestad es la raíz de todo. Los pensamientos de Cassandra se volvieron aterradores. Tempestad. Él la destinada a ser la guía a la destrucción. Parecía ser la fuente principal de la desgracia en su sueño. Y, de hecho, ¿no estuvieron sus acciones detrás de todo, desde el asesinato de Riviri hasta la gran calamidad? Sí, Tempestad. Era la causa de toda la desgracia. Entonces los intentos de él por salvarla no tendrían sentido. Pero aún, la persona en la que había creído lo traicionara y se enfrentara a una dura realidad. Realmente era un destino cruel para el chico. Siempre lo mismo. Me preocupo, hago un escándalo, sufro, fallo y me arrepiento. Ansiedad y tristeza llenaron el rostro de Cassandra, mientras miraba distraídamente el canal que atravesaba el calabozo. Nadie le prestaba atención y nadie entendía. ¿Qué debería haber hecho para ayudarlo? Ninguna respuesta vino a ella. Los aventureros a mi alrededor todavía estaban alborotados. El grupo reunido se estremeció ante el olor de la carne quemada. Todo el pasillo estaba en ruinas. Un testimonio del poder destructivo de la violenta explosión. Algunos monstruos también parecían haber quedado atrapados en el desastre, como lo demostraba el cadáver de un tritón en el suelo, con la parte superior de su cuerpo aplastada. Algunos aventureros lanzaban abusos contra los monstruos que vagaban desde otros pasillos, pero quienes estábamos reunidos alrededor de la víctima estábamos envueltos en un pesado silencio. El Catman, llamado Yura, todavía estaba aterrorizado por Tempestad. Su edad real no estaba clara, probablemente debido a los efectos de su estado, pero parecía estar en sus 30 y tantos años. Tal vez por agotamiento, tenía profundos círculos negros alrededor de sus ojos en forma de almendra, los cuales estaban llenos de miedo. Boris, ¿qué hacemos? No mucho diría. Si lo entregamos al gremio, obtendremos aún más recompensas y eso es todo. Si es asesinado por Tempestad, todo desaparece. Burisan respondió con jactancia, como si proclamara su falta de interés en la justicia. ¿Para qué estamos aquí? Para matar a la elfa que asesinó a nuestro compañero, ¿verdad? Nuestro trabajo no ha cambiado. Solo es una cuestión de si obtenemos más dinero o no. La firme postura de Borisan eliminó la indecisión de los rostros de los otros aventureros. Para mí, sin embargo, era una terrible decisión. Mi rostro se puso rígido. Pero también estaba vacilando. No podía leer las verdaderas intenciones de Ryusan. ¿Realmente haya sido dominada por su deseo de venganza?
La ira le impulsó a matar a esos aventureros y mi mente estaba captando algo más. No sabía qué era, pero algo sobre esta situación. Este curso de eventos me hacía sentir enfermo del estómago. En el fondo de mi mente, una voz estaba gritando que algo aquí era sospechoso. Un recuerdo luchaba para salir de la superficie de mi conciencia, pero no podía identificarlo. Mis pensamientos y emociones estaban mezclados. No tenía idea de lo que era verdad o de lo que debería creer. Por mucho que los dioses me dijeron que había crecido, seguía siendo el mismo Belcranel. Me confundía fácilmente y no podía tomar decisiones por mi cuenta. Seguía siendo el mismo viejo yo lamentable y constantemente inseguro de qué hacer. Cuando presioné mi mano contra un lado de mi cabeza para expulsar este sentimiento de desesperación, pisé el suelo con mis botas y golpeé algo. Esto es un fragmento carmesí. Parecía haberse originado dentro del calabozo. Levanté lo que parecía ser un pequeño trozo de cristal rojo intenso entre mis dedos y lo miré fijamente. Finalmente abrí los ojos de par en par. ¿Esa es Tempestad? Casi al mismo tiempo, alguien gritó estruendosamente el nombre de Ryusan. Giré mi cabeza hacia la fuente de Gripto. Lejos de la distancia, por uno de los muchos pasillos laterales, vislumbré algo precipitándose a lo largo de un canal. Era una capa larga azotándose por el viento, precipitándose a una gran velocidad hacia nosotros. ¡Capturen las tropas! Borisan gritó tan fuerte que sus venas estaban resaltándose en su cuerpo. Al parecer, había llegado el momento crítico. No tenía tiempo para detenerlos. Nadie escucharía una excusa o explicación. En respuesta a la orden de su líder, quien acababa de escupir en el suelo, los aventureros lanzaron un grito de batalla y se lanzaron hacia la solitaria elfa. Pero ella ni siquiera los miró. En su lugar, rugió directamente hacia nosotros con una expresión que helaba la sangre en su rostro. ¡Yura! Era difícil creer que un rugido de ira tan enormemente poderoso pudiera provenir de una figura tan delicada. Su grito reverberó todo el camino hasta donde estábamos parados. Bastante lejos de ella, sacudió las paredes del cristal del calabozo. Aunque podrían no haber tenido la intención de hacerlo, el sonido hizo que cada uno de los aventureros que corrían hacia ella se estremeciera de miedo, como si acabaran de escuchar el rugido de un monstruo. Continuó cargando directamente hacia el hombre cuyo nombre había gritado. ¡Fuera del camino! ¡Ah! La escena ante mis ojos era increíble. Tempestad. Atravesó el muro de aventureros de clase alta, incluyendo algunos nivel 3, como una flecha. Su espada de madera derribó a un enano en la vanguardia, y luego, en su golpe de regreso, golpeó contra una pared a un Bestman que cargaba hacia ella. Amazonas y humanos eran pisoteados mientras intentaban contener su carga. La espada literalmente arrojaba un brillo azul verdoso, vibrando junto con la luz de sus ojos azul cielo, y cada vez que lo hacía, otro endurecido guerrero era lanzado al aire. ¿Derrotó a los 20 aventureros de clase alta? ¡Yura! ¡Ah! Mientras la elfa enmascarada lo fulminaba ferozmente desde las profundidades de su capucha y gritaba repetidamente su nombre, el Catman se puso tan pálido como si el mundo se estuviera acabando. Entonces se alejó de ella y huyó rápidamente. Miré con sorpresa la forma en que huía, pero el grupo de Borisan estaba haciendo lo contrario. Con sus armas levantadas se lamía los labios hacia Tempestad, quien había atravesado la pared de aventureros. ¿Está usando algún tipo de magia o habilidad? ¡Deténganla! Si podemos frenar su impulso, podemos vencerla con números. No ven que pase más allá de nosotros. Boris-san no solo era el jefe de Riviria, sino que también mostraba la confianza de un aventurero de clase alta nivel 3, y sus órdenes eran rápidas y precisas. Confiaba en que, con tantos números de nuestro lado, podríamos vencerla. Sus órdenes alimentaron el espíritu de lucha de los Bestman y las Amazonas, quienes se lanzaron hacia adelante. Pero, en el instante antes de que hicieran contacto, el cuerpo de la elfa repentinamente cambió de una carga hacia adelante con toda su fuerza a un torbellino vertiginoso. Mientras giraba como un trompo, su capa dejó escapar agudos sonidos de estallido mientras cortaba el viento, deslizándose espléndidamente más allá de sus brazos extendidos. Entonces, mientras estaban aturdidos por haber sido burlados de esta manera, los golpeó en la parte posterior de sus cabezas con su espada de madera, mientras completaba su giro. Salieron volando, cayendo inconscientes. Su habilidad era tan tremenda que me quitó el aliento y me dejó boquiabierto de una manera que no era muy apropiada para la situación actual. ¿Qué crees que estás haciendo en la familia Loki o algo así? Borisan, quien rápidamente se convirtió en el último hombre en pie, lanzó escupitajos y maldiciones mientras blandía su enorme hacha de batalla.
pero justo antes de que él estuviera a punto de desfilarla hacia esta extraordinaria guerrera elfa, quien realmente encarnaba la tormenta y el impulso que inspiró su apodo. ¿Mm? ¿Era la misma elfa que...? ¡Ah! Brisán se detuvo por un instante, como si estuviera recordando algo, muy probablemente la batalla en la que lucharon juntos en el 18º piso. En ese momento de vacilación, Brisán extrayó sin piedad su espada de madera en el costado de su rostro. Mi propio rostro se contrajo cuando vi su macio cuerpo estrellándose contra una pared. Sangre brotó de su nariz cuando su rostro chocó con la dura superficie. ¡Espera! ¡Por favor, espera! Había quedado solo ahora y grité mientras Ryusan se acercaba a mí. No quiero luchar, quiero escuchar tu historia con tus propias palabras. Esos eran los únicos pensamientos de mi mente mientras bloqueaba su camino hacia adelante. Estás en mi camino. Él no parecía tener tiempo para nada de eso. Entrecerró sus ojos azules profundamente entre su capacidad y al siguiente momento el delicado pie dentro de su bota pateó el suelo y saltó sobre mi cabeza. Me había burlado. Me sorprendió que fuera capaz de aprovechar lo último de su impulso y usarlo para saltar sobre mi casa, apenas rozando mi cabello. No se dio vuelta cuando aterrizó en el otro lado, solo salió corriendo como el viento. ¡Tras ella, pies de conejo! Brizan gritó mientras quitaba su cabeza de la pared. Escuché su voz enojada golpeando mi espalda. Yo tenía la capacidad más alta que cualquiera en el equipo de caza y quería que la persiguiera. Prácticamente antes de que terminara su oración, ya había pateado el suelo de cristal para perseguir a Ryusan, por mis propias razones. ¡Ah! Ya casi no podía distinguir su larga capa. Corrí tras ella mientras perseguía al Catman. Un momento después desapareció, probablemente porque había dado vuelta en una esquina en el pasillo. Me detuve ante la multitud de pasillos ramificados sin saber a dónde ir. Sin embargo, muy rápidamente hice mi elección. El que elegí resonaba con amenazantes rugidos y gritos de los monstruos, siguiendo lo que asumí que eran los gritos de los monstruos que se habían encontrado con la espada de Ryu-san. Seguí corriendo, como para confirmar mi suposición. Pasé los cuerpos retorcidos de monstruos que habían dejado de lado y pilas de cenizas dispuestas como huellas. Sin embargo, hay un límite para que este método y pronto perdí completamente el rastro de la elfa increíblemente rápida dentro del enorme calabozo. ¿A dónde fue? Mi sentido de urgencia aumentaba en pánico, el pánico que sentía, y un sudor incómodo cubría mi cuerpo. Ese mismo momento, escuché una canción. Cielos distantes, estrellas sin límites. Me detuve en mi lugar. Los fragmentos de la canción continuaban resonando desde algún lugar en el calabozo sin preocuparse por mí. Ven, viento de los vientos, más lejos que todos. El poder mágico se hinchó. Mi intuición de aventurero se estremeció de miedo cuando las reverberaciones de algún tipo de bombardeo llegaron a mí, incluso desde la distancia, como el agua desbordándose en un vaso, y entonces quedó claro que el poder mágico había alcanzado su punto crítico. Luz de polvo de estrellas, desgarra a mis enemigos en pedazos. De ninguna manera, mi intuición estaba en lo correcto. Viento luminoso. Te escuchó un ruido atronador y el pasillo frente a mí fue destrozado. Una enorme bola de luz cruzó el camino delante de mí, trayendo consigo una tormenta de viento. Crucé mi brazo frente a mi rostro mientras una lluvia de proyectiles de escombros volaba de derecha a izquierda, junto con el salvaje rugido de poder mágico. El calabozo se llenó de gritos. ¿Perforó las paredes del calabozo? Me sacudí la sorpresa ante este ridículo poder y entré en el túnel recién formado. Pues extraño que pareciera, el rastro de la explosión me llevó a Ryusan. Una vez que pasé por 4 paredes de cristal derrumbadas, llegué a una enorme habitación. Había mucha tierra seca, pero una serie de ríos también fluían hacia la habitación. Tal vez, dio el calor persistente de la enorme bola de luz mágica, vapor se elevaba al agua y formaba una leve neblina. Cuando pasé a través de la pared rota a esta habitación, encontré al Catman a mis pies, acurrucado como un insecto en una bola. ¡Tú! ¿Pies de conejo? ¡Ayúdame! ¡Sálvame de ella! Por supuesto que no necesitaba preguntar a quién se refería con ella. De repente, la tonel sombra de una forma humanoide salió de la niebla en el centro de la habitación y se enfocó. Era una elfa, con una espada de madera en la mano y una mirada peligrosa en sus ojos. ¡Ryu-san! Grité, entrecerrando los ojos. Así que me siguió hasta aquí, ¿verdad, Cranel-san? Ryu-san me miró con su mirada aguda, como si acabara de darse cuenta de que estaba aquí. Solo eso fue suficiente para que no supiera qué decir. Casi perdí las palabras que susurró detrás de su máscara. ¿Por qué siempre haces esto? Entonces con más fuerza. ¡Muévete! ¡Estás en el camino! No puedo llegar a él contigo allí. Miró más allá,
de mí al Catman. Planeando su espada ensangrentada, se acercaba lentamente a nosotros, con sus largas botas golpeando el suelo ruidosamente. El Catman, todavía acurrucado en el suelo, gimió ante la visión aterradora. Mi único error fue que no acabé contigo la última vez. Fui arrogante al asumir que te habías matado sin comprobarlo adecuadamente y lamentó eso. La voz de Ryusan estaba lleno de resentimientos mientras maldecía su pobre trabajo. Todo el tiempo que recitaba ese monólogo, sus ojos estaban perforando al Catman. Debí haberme asegurado de que estuvieras muerto esa vez. Cuando la palabra muerto salió de sus labios, casi me desmayó. Al igual que sus ojos fríos y nublados, su rostro había cambiado. No era el rostro de la seria elfa que trabajaba en el bar, ni la galante aventurera que había venido a rescatarnos tantas veces. Era el rostro de una vengadora. ¿Esta realmente era Ryusan? No, esta era Tempestad. Cuando estábamos juntos en el 18º piso, me contó algo sobre su pasado. Ahora el personaje de esta historia pareció haberse aparecido ante mí. Una elfa diferente. Una que nunca había visto antes. Pero aclararemos esta deuda aquí y ahora. Con tus estratagemas y todo. Ryusan dijo resueltamente mientras se quitaba la máscara de su rostro. El Catman gritó mientras ella caminaba constantemente hacia él, como si ya no pudiera soportar su propio terror. ¡Pies de conejo! ¡Mátala! ¡Te lo ruego! ¡Es horrible! Mi cuerpo entero duele. La sangre no se detiene. El brazo que ella cortó. Parecía estar angustiado mientras abrazaba su cuerpo sangrante con su brazo restante. Me estremecí mientras miraba la espada de Ryusan. ¿Es verdad que cortaste el brazo de este hombre? Sí. Fui yo quien le cortó el brazo. También le corté la oreja. ¿Y qué con eso? Ira y arrepentimiento se mezclaban inesperadamente en su voz. Había compensado claramente sus acciones. Me hundí en el suelo mientras mis rodillas colapsaban debajo de mí. ¡Hacia un lado inmediatamente! ¡Ryusa! ¡Dije que te movieras! La punta de su espada de madera estaba apuntando hacia mí. Su ira fue suficiente para hacer que me encogiera. Fuera el 4 o no. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos y el sudor brotando de mí estaba cerca de su cúspide. Si interfieres, también te arrojaré a un lado. No tengo tiempo para esto. Sus palabras congelaron mi garganta. ¡Por favor, vete conejo! ¡Sálvame! El gemido de Catman hizo que mi ansiedad fuera aún mayor. Delante de mí había un ultimátum, detrás de mí una súplica. Era como una escena de un drama. Ahí estaba el criminal hambriento de sangre y aquí, frente a ella, está el detective. Y allí la víctima suplicando por ayuda. Era yo, el rol de detective quien había sido incansablemente arrinconado en una esquina. Qué mal actor era. O para tomar prestadas las palabras de los dioses, estaba miserablemente mal colocado en este papel. Apenas podía resignarme a ver. Por favor, dime. Aunque sentía que estaba a punto de ser aplastado, reuní toda mi fuerza emocional y hablé. Tenía que entender toda la historia y las verdaderas intenciones de Ryusan. Si no lo hacía, nunca podría llegar a una respuesta. Así que me resistí a esta tremenda presión y le pregunté, ¿mataste al hombre de Riviria? No tengo tiempo para responder a tus preguntas. Se encontró un cuerpo afuera de Riviria. Testigos debieron huir de la escena. ¿Cuántas veces tengo que decirlo para que entiendas? Estaba llena de irritación, decidida a no rendirse. Ryusan, te lo ruego, por favor, respóndeme. Vertí todo mi anhelo de escuchar su lado de la historia en mis próximas palabras. ¿Lo mataste? ¡No fui yo! Estábamos gritando tan fuerte que era como si estuviéramos peleando. Mis ojos se encontraron con los ojos azul cielo que habían perdido su calma. Su grito era como el de un criminal frenético. Las amargas palabras lanzadas a mí no tenían explicación ni excusa, solo emoción. Pero era suficiente. Entiendo, al menos para mí. Pero este conejo, ¿qué estás haciendo? Apúrate y sálvame. Date prisa ahí. El Catman me estaba gritando mientras dejaba que la tensión escapara de mi cuerpo. Mi cuerpo físico todavía estaba parado frente a ella, pero en mi mente, mi corazón, ya no era su oponente. Yura notó el cambio. La escena ya no estaba compuesta por un criminal y un detective y una víctima. En cambio, había dos detectives y un verdadero criminal. Y Yura lo sabía. ¿Me mostrarías tus heridas? Le pregunté con calma. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Por favor, muéstrame de dónde te cortó el brazo. Dio la casualidad de que, muy recientemente, vio un hombre cuyo brazo había sido cortado. El elfo Lubisan, quien había sido atacado por el mugo gigante. No quería mirarlo, pero la herida donde el monstruo le había arrancado el brazo era realmente horrible. La sangre sin fin, la ropa y el equipo teñiéndose de rojo intenso, el olor abrumadoramente fuerte de la sangre fresca.
La vista de su brazo amputado fue tan horrible que sentí que la sangre se me escapaba en el momento en que la vi. Pero este tipo no tenía ninguno de estos síntomas. Claro, su ropa y equipo estaban cubiertos de sangre, pero no tanto como para causar una necrosis irreversible de la parte superior del brazo. También faltaba el olor a sangre fresca que invadía las fosas nasales. Eso era lo que mi memoria había estado tratando de decirme todo el tiempo. Esa era la sensación de incongruencia parpadeando en mi mente. Hasta hace un minuto estaba en tanto pánico que no me había dado cuenta. Pero ahora lo veía. Ese brazo perdido, esa herida, es vieja, ¿no es así? Me miró con furia. Ryusan dijo que ella misma le había cortado el brazo y la oreja, pero... ¿Y se lo hizo en el pasado, cuando fue consumida por su deseo de venganza? Durante ese lamentable periodo de tiempo del que me habló con tanta pena en el 18º piso. Eso tenía sentido y explicaba algunas cosas. Ese Catman se molestó y rechazó el tratamiento para sus heridas. Podría haber sido porque estaba preocupado de que lo descubriéramos si examinamos su cuerpo. Temía que notáramos que sus heridas eran viejas. En otras palabras, él mismo se había infringido sus heridas frescas. Yusan ni siquiera lo había atacado todavía. También había algunas otras cosas extrañas. En realidad, mucho de esta situación me parecía antinatural. Si Ryusan está usando magia para causar explosiones, entonces sus víctimas tendrían quemaduras. Pero eso no era así en uno de ellos, el enano que había encontrado. Solo él estaba marcado con heridas de espada y nada más. Supongo que ese enano fue el único de los enemigos de Ryusan cuyo padre lo descubrió, y probablemente sacó su arma porque él se había resistido. He estado pensando esto por un tiempo, pero tus reclamaciones no tienen sentido. ¿De qué estás hablando? Ya lo expliqué. Ok, entonces, ¿por qué estás vivo ahora? Si te cortaron el brazo, la oreja y fuiste víctima de su magia, ¿por qué no estás muerto? Su oponente era Tempestad. Ella había destruido una familia masía sin ayuda. Era una legendaria guerrera nivel 4 con una recompensa por su cabeza. No tenía sentido que lo capturara, pero que al final lo dejara escapar. Al principio pensé que tal vez había enloquecido, porque no había manera de que Ryusan dejara ese lugar donde Borisan y los otros aventureros se hayan reunido después de que te habían atacado. Es decir, si realmente habían sido atacados, como este hombre afirmaba, porque Ryusan crearía una explosión y luego, a propósito, no acabaría las cosas. ¿Por qué no había estado atacando a nadie en primer lugar? ¿Por qué no encontramos señales de poder mágico o escuchamos hechizos con el que escuchaste esa vez? Porque ella no había volado al piso. Entonces, ¿cuál era el panorama general? Incluso este detective mal ubicado podía darse cuenta de eso. La respuesta era simple. Todo era un espectáculo creado y representado por estas personas. Encontré esto en el otro pasillo. Lancé el fragmento escarlata hacia él. Todavía estaba emitiendo calor y lo había visto antes. Es un Kanseki. ¿No es así? Dije. Recordé algo que sucedió hace 4 meses, justo después de que conocí a Wolf. Me había llevado a su taller y me mostró un dispositivo hecho para usar el horno. Para poder forjar minerales de calabozo, tuve que usar un poderoso explosivo que mejoraba el calor de las llamas. El rostro del Catman se contrajo. Ryusan dijo que no mató a nadie. Y yo le creo. Lo único que todavía no entendía era el asesinato del 18º piso. Si su ira realmente la llevó a matar a ese hombre, necesita saber la respuesta a esta última pregunta. Si una vez más haya vuelto a ser la vengadora cubierta de sangre, todo mi razonamiento se derrumbaría bajo las fuerzas de su abrumador deseo de matar. Ni siquiera era justicia. Ryusan una vez me dijo esas palabras, con su voz llena de arrepentimiento. Granel-san. Pero Ryusan, yo que no lo había hecho, me dijo eso con los ojos claros, ojos llenos de feroz orgullo de un elfo, que odia las mentiras y con un fuerte sentido del deber, con los ojos azul cielo que conocía muy bien. Eso era suficiente, más que suficiente. De espaldas al Catman, giré mi rostro hacia él y lo miré fijamente. Sí, Ryusan no fue quien causó las explosiones. Entonces, solo podrías haber sido tú y tu grupo. Todas las explosiones hasta ahora habían sido su trabajo destructivo. Todas. No sabía por qué estaban volando este piso, pero finalmente todas las diferentes hebras se habían unido en una sola cuerda. Por favor, muéstrame la herida en tu brazo. Si me la mostraba, me sentía seguro. Muéstrame la herida que te hizo como una prueba de su culpa. Era consciente de que mis propios ojos eran fríos y rojos y brillantes. La miré con el ceño fruncido, hablando en un tono que no dejaba espacio para la discusión.
Yusan me estaba mirando, la única persona que le creía. El Catman tragó saliva. Entonces, inequívocamente, chasqueó la lengua. Mientras me miraba, el rostro agotado de una víctima gravemente herida se transformó en el de un villano brutal. Al instante siguiente, la mano que se había estirado a su lado destelló hacia adelante. Así que he sido descubierto. ¡Ah! Salté hacia atrás para evitar el destello rojo que de repente cortó a través del aire, sujetado un látigo de escarlata en su mano izquierda. Tú y esos idiotas de Riviria son inútiles. Incluso si no matabas a León, pensé que al menos la retrasarías. ¡Yura! Yusan y yo estábamos parados lado a lado, frente a nuestro oponente. Apoyó el látigo en su hombro. Luego sacó un elixir de su bolsa, quitó hábilmente la tapa con su única mano y la vertió sobre su cabeza. El ítem de clase superior cubrió sus sangrientas heridas autoinfligidas, y humo comenzó a salir de las cicatrices. Tark lo hizo bien, pero lo arruinó al final. Se puso nervioso por ti, Lion, y desató la explosión demasiado pronto. Como un mago que revelaba sus secretos, arrojó los Kaenseki que había estado escondiendo en el suelo a nuestro alrededor. Debía haber al menos 20 de ellos. Definitivamente, podía haberle causado mucho daño al calazo con tantas piedras. Lo siento, Ryusan, por dudar incluso un poco de ti. No, me dejé llevar y no fui lo suficientemente discreta. Estaba tratando de evitarte por tu propio bien, pero estaba equivocada. Estábamos hablando lado a lado sin mirarnos. Ryusan me murmuró suavemente, con sus ojos pegados al hombre frente a nosotros. Gracias, Granel-san, por creer en una tonta como yo. Estoy profundamente agradecida. No estaba seguro si era alegría o felicidad, pero la calidez inundó mi pecho. Quería tener ese villano. Por favor, ayúdame. Por supuesto. Asentí. Una sonrisa se extendió sobre mi rostro mientras seguía mirando hacia adelante, manteniendo mi mirada cuidadosamente fija en nuestro enemigo. Desenvainé la daga gestia. Yura, acepta tu destino. Casi insististe a las personas de Terribiria a matarme, pero tus planes se han derrumbado. No te queda nadie. Tomando su ira con la razón, Yusan le habló a Yura, como si estuviera entregando un decreto final. Con los ojos clavados en él, lentamente cerraba la brecha entre él y nosotros. En respuesta, él sonrió. Luego, blandiendo su látigo escarlata, se rió de nosotros. ¡No me hagas reír! ¿Te has olvidado? ¿Leon? El rival de Ryusan, su enemigo jurado. Dejó escapar otra carcajada un instante después. El látigo fue azotado contra el suelo, brillando con una luz escarlata. ¡Soy un tomador! Un segundo después, una sombra macía rompió a través del techo y cayó al suelo. ¡Ah! Tanto Ryusan como yo pateamos el suelo. Ella saltó a la izquierda y yo a la derecha. La enorme forma se estrelló justo entre nosotros. Mientras la habitación entera temblaba, crucé mi brazo frente a mi rostro para bloquear los fragmentos de cristal volando. ¡Conozcan a mi mascota! Asombrado, miré un enorme cuerpo retorciéndose. Sus bases abiertas buscaban cualquier cosa para tragar. La forma larga e hinchada no tenía brazos ni piernas. Donde debería estar el rostro, había 3 pares de ojos. Era una serpiente gigantesca de múltiples ojos. ¿Qué demonios están haciendo? Preguntó Aisha, con sus dos sonrisas desmintiendo sus palabras. Miraba furiosa a Tar y a sus compañeros sacando sus espadas mientras se abalanzaban hacia ella. Así que no solo era uno de ellos, dijo Wolf. Sí, parece que todos ellos estaban en el lado oscuro, respondió Uka, cuando sus 4 oponentes sacaron sus armas e intercambiaron miradas asesinas. Los dos jóvenes sacaron sus propias armas. El grupo enemigo está formado por 2 humanos y 2 Bestman. Todos menos Tar llevaban grandes mochilas. Los 4 finalmente hayan mostrado sus verdaderos colores. Ya que estamos presionados por el tiempo y no nos dejarán solos, los mataremos aquí, por el bien del plan de Yura. ¡Por supuesto! Al siguiente instante, Tar sacó un látigo de escarlata y convocó a un monstruo. Hacha y el resto del grupo saltaron hacia atrás, mientras su largo cuerpo estallaba a través de una pared. Lily se aferró a Daphne y Haruhime a Mikoto, y las 4 huyeron del pasillo derrumbándose. Por extraño que pareciera, en el mismo momento en que Bell y Ryo se enfrentaban a la enorme serpiente, otro del mismo monstruo aparecía ante el resto de su equipo. ¿Qué temo? ¡Un lantón! La alarma hacía serpiente
Era un monstruo de extremo gran tamaño, definitivamente lo suficientemente imponente como para ser un jefe de piso. Medía alrededor de 5 metros de alto y al menos 10 metros de largo. Por un segundo, mi mente se quedó en blanco ante la abrumadora presencia del monstruo. A pesar de su impresionante apariencia, no podía recordar nada sobre el monstruo ante mis ojos. Incluso cuando río sangre y todo lo que debía ser su nombre, no podía recordar nada. ¿Qué ha pasado con toda esa información que Aina-san había inculcado en mí antes de partir en nuestra expedición de los pisos inferiores? Oh, sí. Finalmente, desde lo más profundo de mi memoria me las arreglé para extraer algo de información. El instante en que lo hice, mi respiración se detuvo. De ninguna manera. ¡Urano! La figura vestida de negro, sujetando una bola de cristal, habló sobre la superficie del ítem mágico. Como esperabas, he descubierto un almacén lleno de monstruos. ¿Hay algún senos encarcelado allí? No, ninguno. Solo monstruos ordinarios. La figura que hablaba con Urano era su asistente más cercano, el sabio caído de 800 años, Fels. El mago había usado poderes especiales para invadir Noxos en una misión de alto secreto y ahora está informando a través de un Oculus. Parece que también estaban transportando a otros de tipo monstruos capturados en el calabozo, no solo los senos. ¿Cuántos? Digamos que hay demasiados para contar. La fría habitación de piedra está llena de jaulas negras de diferentes tamaños que contenían diferentes tipos de monstruos. Hay un monstruo de tipo planta con piel verde amarillenta. Un grupo de monstruos de gran tamaño capturados como una manada y un dragón con goteando de sus fauces llenas de afilados dientes. Parecían haber sido reprimidos con algún tipo de tranquilizante, tal vez un ítem mágico, de modo que incluso cuando Fel se acercaba, solo reaccionaban débilmente. El mago dio una lámpara de piedra mágica a las jaulas una por una, incluso sin carne humana. El sabio esqueleto sintió un vago escalofrío. ¿Y los otros están contigo? Preguntó Urano. No, nos hemos separado. Algunos de los senos fueron encarcelados así en el pasado. Incluso si no son de la misma especie, decidí que no sería una experiencia agradable para ellos ser testigos de esto. Además, los ataques del enemigo son bastante brutales. ¿Puedes disponer de ellos? Echando un vistazo apresuradamente a una lista de los monstruos, Fels le respondió orando de una manera directa. Para ser honesto, sería difícil. Dejando de lado sus números, muchos de ellos son especímenes difíciles de manipular. La mayoría de los monstruos de los pisos intermedios e inferiores, generalmente considerados formidables, estaban representados en el grupo. Los documentos que Fels había descubierto sugerían que la familia Ikelos y los otros remanentes de Evilus habían realizado algún tipo de experimentos en ellos. Fels se detuvo frente a varias jaulas grandes en la parte trasera de la habitación. De todos modos, esto es difícil de creer. La voz que venía de las profundidades de la capucha negra era parte gemido, parte susurro. No esperaba que hayan traído monstruos de los pisos profundos. Había dos jaulas enormes. Las barras de ambas habían sido retorcidas desde el interior. Coreva Ovarides. Vamos a mostrar Countdown, que sería el siguiente capítulo. Este es el monstruo que se están enfrentando y ese es el Catman sin una oreja y sin un brazo, cuyo muñón es demasiado corto. Bueno, uf, una historia. Pensé que iba a estar un poquito más larga. Pensé que iba a estar un poquito más larga. Me está esperando para unos 15 minutos más de esta historia. Pero llegamos aquí. Bueno, Ryusan no fue la asesina. Básicamente, este maldito gato, ¡Yura! Confesó que todo ha sido básicamente plan de él. Eh, Básicamente lo confesó. Y pues vamos a ver qué sucede porque ya aparecieron esas culebras. Esas culebras aparecieron, le aparecieron a Aiche, le aparecieron a, a Bell. La única diferencia es que Bell tiene a Ryu, que son dos nivel 4 y Aiche está con un montón de nivel 2. Entonces, Aiche está con un montón de niños chiquitos y Bell está con alguien más fuerte que él. Que él es un niño chiquito con cuerpo de grande. O sea, tiene la mente chiquita, pero tiene cuerpo grande. Porque es muy fuerte, porque nivel 4. Bueno. Eh, ya sabía todo lo que va a suceder de aquí en adelante, lo que va a suceder atrás. Como ya saben, pues solo me falta un pedazo del capítulo 15. Eh, y joder.
Interesante es este giro de acontecimientos. ¿Qué pasará? O sea, es una bestia, es una serpiente que probablemente sea de los pisos profundos, porque si él no lo conocía después de haberle estrujado todo el conocimiento de los pisos intermedios, diga que es una bestia de los pisos profundos, que apenas medios tuvo con un atisbo de, ¿será eso? En el corazón de Bell. Bueno, The Countdown. Cuenta regresiva, cuenta atrás. Sería el siguiente capítulo. John Cho. Ah, si alguna vez se preguntaron que sí, que digo, John Cho, Sancho, Yu San-hon. Yu San-hon es libro 13. eh, y digamos, el John Cho sería capítulo 4. John Cho, Yu San-hon. Bueno, cuando digo el principio de eso, pues eso es lo que digo. Ay, el título de este vaina. Hayate no eh, Chin-I. Eh, Chin-I es como la verdadera intención, aunque lo escribieron en katakana, para mí eso fue raro. Normalmente está escrito ese en kanji. Y Hayate, pues, tempestad. Entonces, las verdaderas intenciones es Chin-I, no, y Hayate, que es lo que está atrás. Se lee al revés, es como el apóstrofe ese del inglés. Ese no, que ese es el posesivo del japonés. Chin-I, Chin-I. No, Hayate. A mí siempre me confunde el chin, el chi, el su de katakana, el y el so de katakana. Pero dije, puede ser chin y. O será. El chi sí lo tenía claro. Bueno, creo que el chi lo puedo tener más claro que confundirlo con el su. Chi, pero el y el so, normalmente me equivoco, pero creo que si mejor que chi y son el mismo, de la misma forma escrita, pues ahí me puedo acordar. Bueno, que por cierto se escribe así. Pi, pi, fua. Y el su es pi, pi, fua. Diferente como se escribe. Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo hiragana y katakana, dije, voy a aprenderme los símbolos y voy a poner a escribir con ellos. Simplemente los símbolos, porque sabía que tenía un orden, porque decía que tenía un orden yo. No me voy a aprender el orden porque no me lo voy a aprender. O sea, va a ser difícil aprenderme el orden junto con eso, pues son dos aprendimientos a la vez. Entonces quise, me aprendí los símbolos. Luego, ya después de que ya los tenía afianzados en mi mente, me aprendí cómo es que se trazaban esos y más o menos cómo se trazan los kanji. Entonces con eso pues ya sabíamos más o menos cómo se trazaban los kanji, y cómo deberían trazarse con el conocimiento de los kanji, cómo deberían trazarse las canas. Entonces con eso pues aprendí a hacer la trazabilidad de los kanji. Bueno, no sé qué más decir. Vamos en un punto bastante... Oh, y se viene más. Es mucho mejor lo que sigue en adelante. Es más enrevesado, es más oscuro, es más... ¡Guau! Y yo me acuerdo que cuando estaba, antes de salir este capítulo, hace como año y medio, 2 años, año y medio, más de un año y medio, 2 años, yo me spoileé de la página de Kurosaki Waiser, de algo que sucede más adelantico, que no les va a hacer el spoiler, pero para mí es bastante spoiler esa vaina, o sea, como que quiero saber eso, quiero saber eso, quiero saber eso, quiero saber eso, ¿dónde fue eso? ¿Dónde va? Y me lo spoileé en el capítulo 12. Imagínate, en el capítulo 12, el, pues el 13 no. En los spoileé en el capítulo 11. O sea que salió el 12 como que, ay, no está eso. No, 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 no. Y luego ya ya en este capítulo aparece yo como que, ¿verdad que va a seguir? ¿Qué va a seguir? ¿Qué va a seguir? Seguir. Más de 6 meses esperando la siguiente eh, título. Como terminó en un punto que ya, una calma, o sea, ya terminó el arco, el próximo libro. Entonces, el 15 me lo tomé más relajado y el 16 pues fue bastante relajado. El 15 pues sí, no tenía mucha información y pues, como digo, se lo leeré después de leerme, o sea, me leo estos dos, me leo otra historia y luego me leo el 15, ya que el 16 ya está. Bueno, eh,
No sé qué más decir. Pues ya con esto pues hemos terminado un capítulo más de esta historia. En cuanto a la organización de la lista de reproducción, mm, eso los organizaré cuando termine el capítulo. Vamos el capítulo 13 y 14. Entonces, para organizar 12, 13 y 14, después poner 16. Y ya de ahí el 15 pues va a estar adelante hasta que ya te termine de subirlo todo. Y muevo el 15 hacia atrás o el 16 hacia adelante, el que tenga menos. En todo caso, pues ya con esto, pues ya avanzamos bastante. O sea, ya vamos a ver qué sigue en la historia, qué va para qué le depara a Ryusan, que es un demonio literalmente aquí. Oh, y una de las partes que fue chévere fue como que cuando Boris se dio cuenta, oh, ella fue la que nos ayudó contra el Goliath. Oh, oh. O sea, ¿cómo reconocer a esta elfo? Si hubiera sabido exactamente, así como dijo Bell, si hubieran sabido quién era ella desde el principio, o sea, cuando hubo la supresión del Goliath, se hubieran dado cuenta exactamente eh, al momento de verla, cuando estuvo luchando en el 18º piso. Pero no se dieron cuenta, sino se dio cuenta hasta ahorita que era la misma del Goliath, como que, oh por Dios. O sea, es demasiado obvio. Vamos a ver cómo sigue la historia, qué pasa, qué sucede. La verdad sí sé qué pasa, qué sucede, pero no lo voy a decir, va a tener que esperar. Bueno, no siendo más, arigato gozaimasu, Omori Fujino Sensei, esto, Yasuda Suzuhito, Yasuda Suzuhito, eh, Yasuda Suzuhito, me acuerdo que era con apodos, con el Tenten, pero Yasuda Suzuhito, eh, San, Kurosaki Waisarudo-san, conoce su letra, sureta, ochita, ochita, to kakimashita, arigato gozaimasu nya, minasama mo, arigato konoce su de, kikimashita, それで、また聞きたいにゃ、皆様。